Compatriotas, de acuerdo a todo lo que venimos conversando y anticipando, indudablemente vamos a referirnos al proceso electoral, al turbio proceso electoral del domingo pasado. Por eso la columna de esta semana se titula Paso 2021 contra el fraude en defensa del voto popular. Los argentinos, la verdad que no lo pasamos bien en estos últimos 2 años, especialmente en el 2020, por el encierro, por todo el tema de la emergencia sanitaria, por las restricciones, por el autoritarismo, por los intentos de distintas imposiciones oficiales, por todo lo que estamos viviendo, por los quiebres de empresas, de comercio, por los despidos. Pero nosotros estamos en una democracia representativa o supuestamente representativa, donde los que ejercen la función pública, los que ejercen el poder, llegan ahí a través de lo que sería el sufragio, el voto popular. Entonces el conjunto de los representados delegamos en los representantes el ejercicio de la función pública, más allá de lo desastroso que ha sido la sucesión de los gobiernos, específicamente del periodo del 83 a la fecha. Pero digamos que para aquellos que creemos que estamos absolutamente convencidos y consustanciados con la voluntad popular, la posibilidad de ejercer nuestro voto, ya sea que estemos o no como candidatos, sin duda es un motivo de satisfacción. Es decir, siempre hay expectativas y hay un clima, yo diría, de alguna manera positivo respecto de las elecciones, más allá de que la enorme hoy mayoría de nuestro pueblo, y se reflejó evidentemente en el bajo nivel de concurrencia, sea por la emergencia social, económica, sanitaria, por el descreimiento, en estas elecciones indudablemente fue muy bajo. Es decir, ya hay prácticamente un 40% de nuestra población que ya no cree en nada ni en nadie, y esa es una realidad. Pero aquellos que todavía, y lo seguiremos siempre haciendo, levantamos la antorcha de la esperanza, de la lucha, la verdad que para nosotros debía ser una jornada festiva, más allá de los eventuales resultados. De hecho, se trabajó mucho en el caso del Frente Patriota, de nuestro movimiento, no solamente en la provincia de Buenos Aires o en Capital Federal o en Mendoza, sino de alguna forma respaldados, y eso lo tengo que reconocer, por el conjunto de compañeros y camaradas de todo el país, porque somos un movimiento federal. Realmente se trabajó mucho para, brindar la alternativa mejor, la alternativa más potente desde el punto de vista patriótico para estos comicios. Y ciertamente, después de todo lo que ocurrió, y no me estoy refiriendo a los resultados, sino por justamente el manejo turbio, por el manejo hasta violento, por el manejo, yo diría, canallesco, que ha habido especialmente en la provincia de Buenos Aires, la frustración de la vocación democrática se une, yo diría, a una profunda y sana indignación, ¿no es así? En algún momento se habló de los indignados. La verdad que yo creo que hay muchos, pero muchos argentinos y especialmente muchos bonaerenses que en este momento nos sentimos profundamente indignados por todo lo que ha ocurrido. Desde luego, en la vida no hay que ser desagradecido, y nosotros queremos agradecer, en primer lugar, hayan sido muchos más de los que aparecen, no importa, queremos agradecer a todos los que emitieron su voto por el Frente Patriota, sea en la provincia de Buenos Aires, sea en Capital, sea en Mendoza, como también agradecer, porque también lo hemos agradecido de corazón. Yo recibí, la verdad, innumerables mensajes, sea por Instagram, por Twitter, por Facebook, amén de las páginas públicas del partido,
de gente que decía, fui a la mesa, no encontré la boleta, mi novia quiso votar, el amigo, etcétera, etcétera. También aquellos que quisieron votarnos y no pudieron, porque no encontraron nuestra boleta electoral, también el mismo agradecimiento, porque lo importante es la voluntad de hacerlo y ya sabemos las características de este sistema. Por supuesto, a todos los militantes, aquellos que trabajaron anónimamente, que a lo mejor no integraban una lista electoral, pero vivieron estas elecciones con la misma pasión, con los mismos nervios, con el mismo entusiasmo de aquellos que tuvimos el privilegio de formar parte de una lista. Por supuesto también a todos los candidatos, ¿no? Desde el consejero escolar suplente hasta el candidato a diputado provincial, senador provincial, los diputados nacionales, porque de última son puestos de lucha. Y quiero destacar esto, ¿por qué me detengo un poco en los candidatos? Porque todos sabemos que la política, como la religión, como otras cuestiones, divide. Y cuando vos aparecés en una lista, en un partido, bueno, te ganás amigos y enemigos, te ganás el ceño fruncido de algún jefe en el trabajo, o alguna presión laboral, o algún vecino, o que te abre las puertas como nunca te abrió, o te dejó de saludar. Se generan un montón de presiones. Entonces yo, ojo, valoro profundamente, y sobre todo en un movimiento que ha tenido tanta lucha, que ha vivido con tanta resistencia a los ataques del sistema, para mí es extraordinariamente valorable todos aquellos que, más allá de cualquier resultado, se han jugado poniendo su nombre, su apellido, sus fotos, en muchos casos, a través del Frente Patriota. Eso para mí, sinceramente, es invalorable, porque a veces uno ve, ¿verdad?, cantidad de gente que de repente está bien, te pueden dar malos o buenos consejos, pero como siempre digo, todos son héroes y todos son Messi, a veces desde las redes sociales, pero cuando vos tenés que realmente exponerte, y algunos empiezan, y algunos con reales justificaciones, porque también sabemos que hay gente que la han bajado de las listas porque realmente recibía a lo mejor un subsidio social y amenazaron con quitárselo, o dependía de un empleo público, pero sabemos que todo aquel o toda aquella que ha participado como candidato o candidata del Frente Patriota, realmente, como nosotros decimos, se la está jugando por Dios y por la patria. Sabemos que sabemos que para no todo el mundo son las botas de potro. Así que, en primer lugar, agradecer. Y esto no tiene que ver con un resultado electoral, sino porque creo yo que, francamente, debemos ser reconocidos con aquellos que permiten que nuestro movimiento avance. Yendo al análisis de los distritos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, acá me acompaña Héctor Jaime, que asumió la patriada de encabezar la lista. Es sin duda, pero sin duda, el distrito más difícil de la Argentina, ¿no? Es el centro del cosmopolitismo. Sé que es un término un poco antiguo, a veces el centro, a veces hasta de la tilinguería, de la influencia de doctrinas o de pensamientos antinacionales, con núcleos fuertes también que resisten. De hecho, acá está el cenáculo del periodismo porteño, fundamentalmente me refiero al de los grandes medios, que por ejemplo no nos dio ni un segundo, y cuando digo un segundo para emitir una opinión, sea en los canales de TV o en los canales de radio. ¿No es así? No contemos el tema de los spots, porque generalmente la gente aparte está saturada de ver spots, pero lo tienen que establecer por ley. De hecho, lo mencioné, la única radio, digamos, AM, así que se emite de Capital, más allá de que justamente es una radio de origen uruguayo como Radio Colonia, bueno,
el único periodista, digamos, vinculado a todo este centro porteño que me invitó fue Chiche Hedlund. El resto, bueno, recién comentaban el caso de la censura que le habían hecho a Moreno por querer mencionar una denuncia que había presentado en conjunto ambos partidos con el Frente Patriota en la 24. Bueno, realmente acá existe un núcleo cerrado que está absolutamente ensañado con el nacionalismo, con el patriotismo, y por eso, indudablemente, asumir una lucha electoral en la capital federal es ir contra la corriente. En ese sentido, además, acá en la lista de capital se sumó el hecho de que por una extraña resolución, nosotros fuimos en la capital federal como Dignidad Popular, lista Frente Patriota, lista 88, y aclaro, porque siempre hay alguno que no sé qué deducciones saca, que los números de lista los pone la justicia electoral. Nosotros somos lista 88 porque la justicia lo determinó, de Dignidad Popular, en la capital federal y en la provincia de Mendoza. No es que nosotros elegimos el número de lista. Lo aclaro porque también leí algunas tonterías al respecto. Y somos la lista 312 en la provincia de Buenos Aires porque ese es el número que nos asignó la justicia, ¿no? Eso por un lado, pero decir además que por una extraña resolución el Tribunal Superior de Justicia, realmente porque es como si uno dice, dejé de hacer un trámite formal y se agarraron de eso, sobre el cierre de las listas, nos bajó la lista completa de los 40 legisladores, 30 titulares y 10 suplentes, que le hubiera dado mucha más potencia incluso a nuestra lista, porque se habían hecho una serie de alianzas donde finalmente, lamentablemente, no se pudieron cumplir, porque bueno, después quedó la lista de diputados nacionales, donde indudablemente teníamos que darle prioridad a nuestros compañeros y camaradas de Cava, ¿no? Pero lo que les quiero decir, que incluso nos boicotearon bajándonos completamente la alternativa de legisladores. Se hizo una campaña, como se suele decir, a tiza y carbón. En los últimos días se pudieron poner algunas carteleras, y bueno, y el mérito de haber mantenido, pese a todo y pese a esos boicots, el caudal electoral en este distrito tan difícil. Así que, bueno, saludos y felicitaciones a los compañeros de Cava, que además, por supuesto, eso es histórico en Cava. En Cava hubo realmente pocos fiscales, y bueno, ya el robo y el saqueo es prácticamente una constante en todas las elecciones, donde indudablemente hay muchos elementos en Cava que no quieren al nacionalismo, ¿no es así? En el caso de Mendoza, fíjense que con una cantidad de epítetos y de adjetivaciones, ¿no? Un medio muy indignado ponía que a Biondini lo habían votado 10.000 personas en Mendoza. A mí no me votaron, yo no fui candidato en Mendoza. Fue Dignidad Popular, lista Frente Patriota, evidentemente formamos parte del mismo movimiento, pero ahí encabezaba, por ejemplo, el ex senador Emilio Martínez, la compañera Sandra Trejo, bueno, el referente en la provincia es Diego Agüero, mucha gente joven, y realmente hicieron, para contar con 0 medios, para haber podido hacer prácticamente 0 publicidad, en una provincia que por el momento es bastante más tranquila de todo el robo que hay en Capital y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sacaron 10.000 votos, el 0.95, casi el 1%, realmente una elección desde mi punto de vista, para ser la primera vez que el partido se presenta en Mendoza, espectacular, a punto tal que, reitero, desató hasta esa furia que nosotros creíamos que estaba medio circunscripta a Cava y la provincia de Buenos Aires, en algunos medios de Mendoza. Pero bueno, ya desembarcamos en Mendoza. Felicitaciones a los compañeros, a las compañeras de Mendoza, realmente han hecho una magnífica elección.
Yo les conté incluso las dificultades que hubo, de que el tribunal en Mendoza nos quiso sacar los fondos electorales porque no sé qué balance, porque el partido ahí tuvo una intervención donde se hizo cargo Diego Agüero de la intervención, entonces había quedado atrasado no sé qué balance, entonces quiso, en una medida que ningún tribunal toma, dejarlo al partido sin fondos electorales. Hubo que sumar un apoyo, evidentemente, de la parte bonaerense, del conjunto federal, para ayudar a nuestros compañeros para que pudieran imprimir las boletas. Después el Banco Provincial hizo todo lo imposible. Ellos en realidad van a cobrar los fondos que les corresponda por la impresión de las boletas, ahora después de las elecciones, vaya a saber cuándo, pero también demuestra la solidaridad federal del Frente Patriota. Es decir, imagínense que no tuvieron ningún tipo de recursos para hacer campaña. Bueno, hicieron una extraordinaria elección. Felicitaciones desde acá. Y después, bueno, porque se libraba un poco acá el centro del poder kirchnerista, sobre todo en el caso del conurbano, porque siempre el kirchnerismo prácticamente decidió sus elecciones con los resultados de la provincia de Buenos Aires, y porque también intervenían algunos ex candidatos a presidente, entre ellos quienes habla, pero digamos fundamentalmente los que hoy representan parte de las fuerzas, digamos, dominantes, sea como ministros, como ex presidentes, como ex candidatos. Bueno, se libró un poco acá en la provincia de Buenos Aires lo que se dio en llamar la madre de todas las batallas, donde el kirchnerismo podía perder en cualquier lado, menos en la provincia de Buenos Aires. Y lo cierto es que perdió por 6 puntos. Se dio el escenario que no pensaban que iba a ocurrir. Y no es que solamente perdió acá, perdió como en 20 provincias. Es decir, la elección a nivel... Lo que voy a pedir, Germán, porque están hablando un poco fuerte acá, lo que les venía diciendo, que justamente no podía el kirchnerismo perder en la provincia de Buenos Aires, podía perder en cualquier otro lado, menos acá, donde Cristina considera, especialmente, reitero, en el conurbano, que tiene asentado su núcleo de poder. Y bueno, el panorama es muy complicado, a punto tal de que ustedes habrán visto, como nosotros decimos, escenas de kirchnerismo explícito, como por ejemplo Cristina Kirchner negándole el saludo a Tolosa Paz. Son exultantes ganadores y muy malos perdedores, con todo un rictus, con toda una situación realmente muy tensa, cosas que, ¿verdad? No es necesario nacer en cuna de oro ni tener una cuenta abultada, porque tener clase, tener una actitud decente, digamos, o respetuosa para aquel que de una forma le puede haber ido mejor o peor, pero trató de hacer lo posible, son cosas que no se hacen. Ese desprecio en público, eso que te doy vuelta la cara porque no ganaste, la verdad, más allá de que para nada es santa de mi devoción, ni mucho menos Tolosa Paz, la verdad me parece lamentable, mucho más viniendo de la vicepresidenta en ejercicio de la nación, ¿no? Pero eso es el kirchnerismo. Eso es el kirchnerismo. Existís y ganás, y si no te tiran a la vera del camino. Pero bueno, después se va a analizar en mayor profundidad, pero nosotros estamos diciendo que en la provincia de Buenos Aires, y quiero que esto se entienda muy claramente, ha existido una de las elecciones más fraudulentas de la historia argentina. Perpetrado este fraude desde 3 factores. Uno, el factor kirchnerista, fundamentalmente la cámpora. Cuando nosotros empezamos a hablar de esta denuncia de fraude, que hoy se materializó en una fundada
presentación judicial, los primeros que me atacaron públicamente desde la red Twitter fue la corriente K. ¿Y cuál era el enorme argumento de estos K? No, pero ¿cómo van a decir que hubo fraude si nosotros perdimos? Es que hubo fraude porque ustedes perdieron. Porque Navarro, por ejemplo, para poner un caso, exultante estaba diciendo que el kirchnerismo ganaba caminando, ¿no es así? Y empezaron a llegar los cómputos y, como decía el general, la única verdad es la realidad. Y empezó la desesperación en las filas del kirchnerismo. A ver de qué forma tapamos el cielo con un arnero. Y recurrieron al correo argentino. Donde ustedes dibujaron los resultados. Y la materia del saqueo no fueron Cambiemos ni Randazzo. La materia del saqueo fueron no solamente el Frente Patriota, sobre el cual se ensañaron profundamente, sino el resto de las fuerzas políticas a ver si podían arrimar. Por un viejo planteo, fíjense que están diciendo que pasaron 5 fuerzas nada más, ¿no? O sea, los K, Cambiemos, Randazzo, Esper y la izquierda. ¿Qué pasa habitualmente con las fuerzas que quedan afuera? No van habitualmente al escrutinio definitivo. Es como que hay una tradición de decir, bueno, qué sé yo, podemos recuperar un voto, otro voto, pero poner los fiscales, tenerlos un par de días en La Plata, etcétera, etcétera, ir con las planillas, por no... Es como que en general, bueno, si perdiste, listo, perdiste, te podrán haber sacado un voto más, un voto menos, etcétera, etcétera, pero está lamentablemente, porque no debería perderse ni un voto dentro de las reglas de, reitero, de este sistema tan poco transparente. Pero en este caso, no, en este caso fue un escándalo, ¿no? Cuando yo estoy diciendo que se presentaron casi 14.000 actas, nosotros no estamos hablando de que sospechamos que nos hicieron fraude. Por supuesto, estoy hablando de los 2 partidos que hicieron la presentación. Estamos hablando de partidos que vienen, de movimientos que vienen con experiencia, que nosotros a la media hora de recibir los resultados, y también el Frente Patriota tiene su experiencia, sabemos si nos está yendo bien o nos está yendo mal. Y nosotros a la media hora sabíamos que las proyecciones del Frente Patriota eran fantásticas, pese a todo lo que había ocurrido durante el día. ¿Y qué había ocurrido durante el día? Había ocurrido lo que es habitual en este sistema, ¿verdad? Reitero, absolutamente turbio, en este sistema que ninguna de las 2 grandes fuerzas quiere poner la boleta única, ¿no? Porque con boleta única todo esto que les voy a contar se evitaría, porque ¿qué se van a robar si la boleta es la misma para todos? Por ejemplo, en Quilmes, para ponerle un caso, uno de los bastiones donde ahí lo teníamos al compañero Gabilondo, donde se estaba proyectando el Frente Patriota, y ahora lo puedo decir, desde incluso medios locales, con una proyección del 10 al 11% de los votos. Gabilondo es un ex jefe de la Juventud Peronista, con un tremendo trabajo territorial, cansado un poco del PJ, más un movimiento realmente espectacular de gente, bueno, decidió unirse al Frente Patriota. Sobre él cayeron todos sus ex compañeros del PJ, todo el poder de la intendencia para destruirlo. Lo amenazaron, le hicieron de todo en los días previos, perfecto. Cuando abrió la elección, de las 300 escuelas que había en Quilmes, en 63 escuelas, me refiero a 63 escuelas, que cada una tiene 8 mesas electorales, en 63 escuelas no había una sola boleta del Frente Patriota. O sea, de entrada, apenas empezó la elección, arrancamos en Quilmes con 500 mesas, donde los presidentes o las autoridades de mesa habían decidido no poner la boleta del Frente Patriota. Decir que había una cantidad muy grande de fiscales, pero aún con la acción de los fiscales se pudo prácticamente recuperar casi cerca del mediodía la presencia
del Frente Patriota en por lo menos 500 mesas de Quilmes. Y eso para ponerles un ejemplo de un municipio donde teníamos mucha gente y podíamos hacer esa tarea. Imagínense en aquellos donde a lo mejor estábamos más débiles o directamente había muy pocos, sobre todo en el interior de la provincia, muy pocos fiscales del Frente Patriota. Al mediodía, porque uno puede decir, bueno, entra un votante, te tiene bronca, hasta algunos se sacan una foto, algunos se sacan una foto quemando nuestra boleta, otros se sacan fotos, me la llevé a mi casa, etcétera, etcétera. Habitualmente son envenenados anónimos que aparecen en las redes. Al mediodía, en la escuela San Miguel Arcángel, justamente del partido de San Miguel, específicamente en la calle, si mal no lo recuerdo, San José 5290 o 240, fue detenido por los oficiales del ejército a cargo de la escuela, nada menos que un fiscal general del Frente de Todos, seguramente no experimentado tanto en el robo. El día que se entrene un poquito más seguro que lo van a nombrar funcionario, pero claro, donde no sé si se le cayeron o se vieron en un bolso, pero lo detuvieron porque se estaba llevando un fajo de boletas del Frente Patriota. Intervino como testigo un fiscal general nuestro en la escuela, fue llevado preso. ¿Ustedes lo vieron eso en algún medio? ¿No? Era para un titular: fiscal del Frente de Todos detenido por oficiales del ejército a cargo de la escuela tal por robarse boletas. Imagínense que hubiera sido al revés. No forma parte de nuestra filosofía y de nuestras prácticas, que por ejemplo un fiscal del Frente Patriota hubiera sido detenido llevándose boletas del Frente de Todos o de cualquier otra fuerza. Por Dios, hasta el día de hoy hubieran estado hablando. Y acá justamente Germán seguramente va a poner la imagen para que no digamos una cosa por otra. ¿Ustedes lo vieron en alguna noticia? No lo vieron en ninguna noticia. ¿Vieron en alguna noticia que una enorme cantidad de mesas, no digo del Frente Patriota, también de otros partidos, directamente no aparecieron? O sea, las boletas llegan junto con las urnas. Y cuando fueron nuestros fiscales, ¿saben lo que pasaba? No era que tenían que reponer las boletas, sino que los presidentes decían en el bolsín que tenían abajo: ¡uy, me olvidé de ponerla! Para esto eran las 10, las 11 de la noche, las 10, 11 de la mañana. Hubo casos, le estoy comentando así de manera, si se quiere, como un pupurrí, como un salpicado, casos en San Nicolás, en todo en San Nicolás, donde hay un movimiento social importante que nos respalda. No dejaban entrar a los fiscales a las aulas, ¿se dan cuenta? No reconocían el carnet de fiscal. Por supuesto, todo eso que nos prometió el juzgado electoral, que iba a haber una especie de centro telefónico, un call center, con no sé cuántos, no funcionó en todo el día. No funcionó en todo el día. Prácticamente durante toda la jornada se estuvo peleando, por ejemplo en San Nicolás, en todos los colegios, no dejaban entrar los fiscales. No dejaron, como si fuera una orden general sobre el cierre de la elección a las 6 de la tarde, hubo que hacer una acción en toda la provincia, en prácticamente todos los colegios de la provincia no dejaban entrar a los fiscales generales del Frente Patriota a las aulas para el conteo definitivo. Es decir, un fiscal general, por ejemplo, en un colegio que tiene 6 o 8 aulas, como es habitual en todas las elecciones, no necesita ser fiscal de mesa, entra en un aula, ¿verdad?, donde se está haciendo el conteo, le pide la planilla de escrutinio al presidente de mesa, ve el conteo, pasa a otra aula, es lo normal. Bueno, todos los fiscales al unísono, en una especie de extraña unanimidad del Frente de Todos, se negaban en toda la provincia de Buenos Aires a entrar. Bueno, hubo que batallar mucho para que finalmente sobre las 8 empezaran a entregar las primeras planillas. Esto estaba perfectamente organizado y ustedes piensen que para muestra basta un botón. Se logró agarrar a un fiscal del Frente de Todos, no a un votante, robándose boletas justamente de aquello que ellos tanto odian, que es el Frente Patriota. Imagínense
lo que debe haber ocurrido, porque se entiende que un fiscal va a reponer boletas, queda solo en el cuarto, etcétera, etcétera. Ha habido no solamente faltantes, ha habido imágenes que nos han mandado de los que no se pudieron llevar, daban vuelta las boletas, ¿no? Daban vuelta las boletas del Frente Patriota. Bueno, fue realmente una verdadera guerra, y no es que, por eso también tenemos tantas planillas, no es que no teníamos fiscales, ¿eh? El Frente Patriota, por primera vez en su historia, en la historia del partido, en el caso específico de la provincia de Buenos Aires, puso y sostuvo 5.000 fiscales. 5.000 fiscales con nombre, con apellido, con ubicaciones, etcétera, etcétera. Una estructura porque sabíamos la que se venía, pero no pensamos que iba a ser de tales dimensiones. Y aún con 5.000 fiscales, realmente el saqueo era realmente infernal. Pese a todo, donde ya calculamos que ahí por lo menos nos habían sacado el 30, el 40, el 50% de los votos, incalculable lo que podría haber pasado, cuando finalmente, pasadas las 10 y pico también, uno de los horarios más tarde, empezaron a aparecer casi en bloque los primeros cómputos, nosotros ya habíamos chequeado, a partir de que a nuestros fiscales se les empezó a permitir el acceso a las aulas, estábamos recibiendo, incluso vía electrónica, innumerable cantidad de planillas. Y realmente, como después se explayará seguramente el análisis Alejandro César con Walter Albiaque, por toda la experiencia nuestra, especialmente en el conurbano, sobre todo con nuestra tremenda fortaleza ahora en la primera y tercera sección electoral, con esta merma estábamos calculando que se superaba tranquilamente las primarias y se estaba proyectando entre un 1.8, un 2%, porque cuando yo la otra vez hablé del 2.8, 3%, siempre estamos hablando fuera del saqueo. O sea, te hacen una encuesta, la gente a lo mejor proyecta lo que quiere votar. Después tenés que ir y bajar a la selva de lo que es la batalla electoral en la provincia de Buenos Aires. Durante todo el día te encontrás con este tipo de cuestiones. Con lo cual estábamos muy felices, a punto tal que yo puse, en base a toda nuestra experiencia, y no estamos hablando de 2 mesas, estamos hablando de cientos de mesas, por eso estamos muy seguros de esta denuncia, pero muy seguros de esta denuncia, yo puse que justamente íbamos a esperar los resultados definitivos, pero que evidentemente los datos que estábamos recibiendo eran más que auspiciosos. Y la verdad que todo el mundo estaba muy contento, porque la verdad pensábamos que si bien nos habían saqueado durante la elección, por lo menos ya iba a ser indetenible la posibilidad de superar las primarias. Claro, no contábamos con algo. No contábamos con el correo argentino. No contábamos con el correo argentino. O si lo contábamos, pensábamos que, bueno, de última iba a ser algo menor, se les podía dar vuelta un número, se podían olvidar de una planilla, pero realmente lo que ha hecho el correo argentino, lo que ha hecho la Cámpora con el correo argentino, es de una vergüenza y es de un latrocinio que realmente tiene pocos antecedentes. Fíjense que ahora de apuro están diciendo que ahora uno tiene que acceder, como comentaba Alejandro César, en vez de publicarlo en las páginas oficiales, como siempre fue, en el .gov.ar, donde vos ponías tu número de mesa y podías además ver el telegrama, hasta incluso la planilla de escrutinio. Todo eso lo ocultaron. Ahora que el Frente Patriota, que el Partido Republicano Federal y seguramente en las próximas horas otras fuerzas estamos denunciando el fraude, de apuro la justicia electoral dice, bueno, pusimos un archivo zip, que debe ser imposible de bajar, en un servidor de Estados Unidos, para que entren los apoderados, cuando esa información la tiene que verificar cada ciudadano, como pasó siempre, tiene que decir, voté en la mesa, no sé, 3.323 o la mesa 127, y tiene que ver la planilla de escrutinio, tiene que ver el telegrama. Señores, eso ocurrió siempre, menos en esta elección. Es la elección, por eso digo, más turbia de la historia argentina. Miren que hemos tenido elecciones turbias. Entonces,
fíjense, pese a todo lo que nos han hecho, hasta nosotros, si no fuéramos quienes somos, si no lucháramos realmente por la transparencia electoral y por la defensa del voto popular, si, como dicen algunos, nos presentamos por presentarnos, podríamos hasta darnos, entre comillas, por conformes. Y les voy a decir por qué. Porque es tal el nivel del crecimiento que ha tenido el Frente Patriota, que amén de todo este fraude durante el transcurso de la jornada electoral, de lo que ha hecho el correo, que seguramente se va a verificar ahora en los próximos días, el Frente Patriota sacó en la provincia de Buenos Aires más de 50.000 votos. En el 2019, para hacer una relación, nosotros sacamos 58.000 votos sumando los 24 distritos electorales en todo el país. 2 años después ha sido y está la fortaleza y el crecimiento del Frente Patriota, que aún habiendo sufrido uno de los fraudes más evidentes que se tenga memoria, en un distrito, 2 años después sacamos tantos votos como en todo el país. Y si le quieren sumar los 10.000 votos de Mendoza, y si le quieren sumar los resultados de Capital. Por eso no hemos exagerado, ni exageramos con las prognosis, ni exageramos con las previsiones. Realmente yo, en lo particular, y lo digo como con la responsabilidad de haber encabezado, junto con la compañera Liliana Cisterna, la lista, digamos, federal o nacional del Frente Patriota por la provincia de Buenos Aires, pero por supuesto que estamos orgullosos. Es extraordinaria hoy la fuerza que tiene el Frente Patriota de ir en contra de este sistema. Y aún así, a pesar de todo lo que nos han hecho, y más allá de cómo sea el resultado de toda esta denuncia judicial, y le voy a pedir las imágenes a Germán, fíjense, a esta altura, incluso con los cómputos estos provisorios, incluso yo diría falaces, donde, reitero, nos han saqueado, ya tenemos confirmado que hemos pasado en 4 municipios. O sea que van a venir los primeros concejales patriotas, seguramente, nada menos que con el 3.74% en Marcos Paz, con el 1.70% en Ezeiza, con, creo que es el 1.70 también en General Pinto, con el 1.55 en Balcarce. A la compañera Norma Morel la han dejado ahí porque todavía falta supuestamente computar el 5% de los votos, la han dejado con 1.49, se necesita, como ustedes saben, 1.50 para pasar en Moreno, algo similar en General Rodríguez con el 1.47. Es decir, ustedes se dan cuenta, nosotros en el 2019, en todo el país sacamos lo que hoy sacamos en la provincia de Buenos Aires. Casi como un milagro pasamos en un municipio. Ahora estamos pasando prácticamente en 6 municipios después de un saqueo de tal nivel que no nos lo hicieron en el 2019, seguramente porque no nos subestimaban, no nos considerarían una fuerza menor. Pero evidentemente hoy el partido, en toda la provincia, pero especialmente en 40 municipios, donde estamos realmente fuertes, porque ahí hay agrupaciones, hay líderes jóvenes, hay líderes históricos, y en donde más le duele al kirchnerismo, que es sobre todo la primera y tercera sección electoral, amén de Mar del Plata, las grandes ciudades y el interior, bueno, el movimiento es una realidad. Sino que alguien me explique, porque hasta yo mismo fui sorprendido, que nosotros, y ahí a lo mejor Germán también puede poner algunas imágenes, nosotros, por ejemplo, teníamos planteado un cierre de campaña con varios miles de personas en la Plaza Granbur de Malvinas, Argentina. Bueno, realmente una tormenta, llovió 3 días, etcétera, etcétera. Quisimos hasta último momento ver si se la podía mantener, incluso algo de que prácticamente no se había hecho publicidad, y sobre la noche del día anterior simplemente se empezó a informar y avisar que, bueno, como la lluvia iba a persistir, lo íbamos a hacer en
en un lugar para eventos en el partido de Moreno. Fueron más de 1000 personas, bajo la lluvia, de un día para el otro, habiendo cambiado el lugar, sin hacer ningún tipo de publicidad, sin afiches, sin nada. Entonces, ¿cómo yo no voy a estar orgulloso? Y permítame en esto ser un poquito centrado en el distrito. ¿Cómo no puedo estar orgulloso? Amén de estar orgulloso del partido en todo el país, pero ¿cómo no puedo estar orgulloso de la fuerza bonaerense que hoy tiene el Frente Patriota? Por eso estamos absolutamente convencidos, porque en otras elecciones, cuando perdíamos, listo, sabíamos que se podía hacer un poco más, un poco menos, pero las cosas... Pero nosotros no estamos, pensando, no estamos especulando, estamos pidiendo, y espero que me escuche el juzgado electoral, además de recibir el escrito de nuestros apoderados, estamos pidiendo confrontar, en nuestro caso, 14.000 actas certificadas contra los datos del correo. Perfecto. Y ahí veremos quién tiene razón. Si lo nuestro es simplemente una especulación vana, o realmente... eso sí, esperemos que también el juzgado atienda lo que le estamos pidiendo, porque yo me imagino que también se van a sumar otras fuerzas en estas horas. Si queremos ser realmente transparentes, señor juez Ramos Padilla, necesitamos que se abran todas las urnas correspondientes a las 36.000 mesas de la provincia de Buenos Aires. Así nos quedamos todos tranquilos. Y si no se quiere abrir, cuando empiece el escrutinio definitivo, si nosotros ya tenemos 50 o 100 mesas donde las diferencias sean realmente notorias, vamos a exigir que se abra eso. Y si es necesario, vamos a hacer intervenir a la Cámara Electoral, más allá de que la Cámara Electoral ha mirado para otro lado, y si es necesario, bueno, será el máximo tribunal que existe en el país, que es la Corte Suprema. Esto no puede quedar así. Pero aparte, esta falta de transparencia, yo la puedo decir, podríamos decirla por un interés partidario. Bueno, alguien puede pensar que sí. Ahora, yo me pregunto, y creo que sobre eso, no sé si ya se puso o habrá alguna imagen, ¿por qué la principal jueza histórica del país, ¿no?, que es la doctora Servini de Cubría, dijo antes del comicio que primero esta era la peor elección que había vivido de las 26, y no son pocas, ¿no?, que había tenido que coordinar, y que además ella como que había sido desplazada, y esta elección la manejaba el correo y la Cámara Electoral. Cuando la Cámara Electoral es una cuestión de segunda instancia, es decir, lo natural es que la elección, primero si hay un problema lo tiene que manejar el juez electoral, y si hay un reclamo llega a la segunda instancia. ¿Por qué la apartaron a la doctora Servini de Cubría de esta elección? ¿Y por qué ella sale a denunciar públicamente como que había algo turbio, que esta elección la manejaba el correo y la Cámara Nacional Electoral? ¿Será cierto aquello de las famosas urnas mellizas que se estaban armando a partir de la tarde en muchas oficinas de correo, como incluso nos hicieron llegar su denuncia algunos empleados? La verdad que uno no quería creerlo, porque de última se trata de una institución pública, una institución que uno dice el Correo Argentino. Bueno, entonces si una jueza electoral, o si la jueza electoral más importante de la Argentina, dice que es la peor elección que tuvo que afrontar, la más turbia de las 26 que tuvo que fiscalizar, y que además la elección la manejaba un órgano que no correspondía, que es la Cámara Electoral, pasando sobre los jueces federales, sobre los jueces electorales, y el correo, ¿alguno tiene duda de que lo que estamos denunciando tiene una base concreta? Por eso no estamos pidiendo ningún disparate. Estamos pidiendo lo que sería natural, que se confronten las actas de escrutinio
con los telegramas y que además se abran todas las urnas. Se abran todas las urnas. Y no lo está pidiendo solo el Frente Patriota, ya lo está pidiendo otro partido con un destacado candidato a diputado nacional, y entiendo yo que, según me ha transmitido Alejandro César y estamos viendo, se van a presentar otras fuerzas. Y no importa, y yo les digo desde acá al resto de las fuerzas, incluso aquellos que superaron las primarias y a lo mejor no tienen un interés particular, porque dicen, bueno, pasamos las primarias y de alguna forma. Miren, el agua en este tipo de cuestiones les llega a todos, porque no se olviden que estos que gobiernan, a lo mejor perdieron este primer tiempo, pero quieren recuperar todo en el segundo. No es que van a hacer fraude solamente contra el Frente Patriota, contra el Republicano Federal, contra Houghton o contra las Fuerzas Celestes o aún contra los partidos de izquierda. Si nosotros dejamos pasar esto, perdónenme, ir a elecciones ya no tiene más sentido. Ir a elecciones ya no tiene más sentido. La democracia perdió su razón de ser, por una sencilla razón. Porque si además ya los partidos, ya los candidatos, ya los militantes, ya los ciudadanos, teníamos que soportar un sistema de este tipo de votación, donde nos saquean las boletas, donde nos roban las boletas, donde nos ponen las boletas, donde pasan las 1001 a lo largo de la jornada, y donde uno ya sabe que al final del día perdiste el 30 o 40% de los votos, pero si además ahora tenemos un correo que dibuja los resultados, que además no hay fuente, no hay una fuente para verificarlo, entonces ¿qué sentido tienen las elecciones? Pongan los resultados antes, ya está. Pero esto también conlleva otra cosa, y se lo estoy diciendo al gobierno, y se lo estoy diciendo a una parte importante de la clase política. Todos ustedes perdieron legitimidad. Todos ustedes perdieron legitimidad. Si esto no se verifica, cada uno de los diputados que eventualmente sea electo no es legítimo, y este gobierno no es legítimo. No es ni legal ni legítimo. Por tanto, la propia democracia empieza a entrar en cuestionamiento, y se lo estoy diciendo desde una vocación democrática. Porque esto es una democracia, reitero, representativa. Si nuestros representantes no tienen legitimidad de origen, si surgen de un fraude, si surgen de un sistema donde, como si esto fuera Cuba o Venezuela, van a dibujar los resultados, ¿por qué los tenemos que aceptar como gobierno? ¿Por qué los tenemos que aceptar como gobierno? Yo les digo, y se lo digo al juez federal Ramos Padilla, cortemos esto acá, ahora. Blanqueemos la situación, abramos todas las urnas y despejemos los resultados. Si no, esto va a traer profundos conflictos políticos y sociales en los próximos 2 años de gobierno. Y después que no se quejen, porque si ustedes quieren abrir la caja de Pandora, van a abrir la caja de Pandora. En el caso del Frente Patriota, reitero, nosotros siempre pensamos que para ser libres hay que ser esclavo de la ley. Creemos, empezando por la ley de Dios. Pero es muy lamentable también, quiero decirlo, es tremendamente lamentable, es vergonzoso, es más humillante aún que aquellos que aceptan el fraude para mantener un puesto o un poder político, el papel de gran parte del periodismo centralista. Que a un candidato hoy, que no somos nosotros, se le haya negado el acceso a un canal de televisión porque va a denunciar fraude, significa que hay una complicidad entonces de los canales y de los grandes medios. ¿Qué quieren? Nada más que existan 2 fuerzas, una especie de Boca River que armen su candidato y todo el resto no exista. ¿Desde cuándo el periodismo ante una denuncia de fraude no investiga? No importa si yo les caigo bien o mal, si Moreno les cae peor, si no quieren a los Providas, si no quieren otra fuerza. Perfecto. El periodismo no nació de una vocación de investigar, de buscar la verdad.
¿Por qué hasta esta hora de la noche ni La Nación, ni Clarín, ni TN, ni A24, ni Crónica, ni los grandes medios que por supuesto se cansaron, ¿verdad?, de verduguear, porque es el término de verduguear, a las fuerzas que supuestamente no habíamos pasado el 1,5, que se acuerdan de nosotros el día después de la elección, no hablan de esta denuncia? ¿Por qué no ponen las cámaras mañana en el escrutinio definitivo? ¿Qué interés tienen? ¿Qué quieren? ¿Un país como es en Estados Unidos, únicamente de demócratas y republicanos, donde si alguien quisiera ir en contra del sistema tiene que ser, no sé, millonario como Donald Trump? ¿Eso es lo que quieren? Para después mostrar el cusquito de la izquierda y mostrar un liberal por acá y alguno medio acomodaticio por allá, pero no dar lugar a la participación de las fuerzas que realmente pueden cambiar la historia. Yo no tengo nada en contra de Cintia Fernández, no la conozco, tampoco voy a hacer un juicio de valor por ella. Me pareció lamentable que en una candidatura, ¿verdad?, se le falte el respeto a las instituciones. Pero eso de burlarse, como han hecho los medios, fundamentalmente de las fuerzas pro vida, que esta porque mostró, como dicen, el traste, ¿ese es el país que quieren? Yo pregunto, porque nosotros, por ejemplo, sacamos, también nos ponían a nosotros, y también era motivo de cierta chance, incluso de La Nación y de otros medios. La verdad que yo respeto a todo el mundo, pero, por ejemplo, no sé, un dirigente histórico del trotskismo, Altamira, sacó 28.000 votos, 0,33%. Pero ustedes hablaban del Frente Patriota, hablaban de Moreno, hablaban de las fuerzas más vinculadas a la causa provida. Acá hay una mano global, acá hay un interés global, un interés de mantener el statu quo e impedir que surjan, y no me refiero solamente al Frente Patriota, que surjan fuerzas realmente antisistema colonial. Ellos se sienten muy cómodos con ese debate estúpido, insípido, aburrido, que la gente cambia de canal entre los K y los M y los K. ¿A quién le interesa? Solamente a ustedes, fíjense en el nivel de participación que hubo, pero eso a ustedes los hace sentir cómodos, ¿no? Ustedes ya no son periodistas. Me refiero a los que saben, a los que me dirijo. Ustedes son mercenarios. Ustedes son mercenarios y son tan o más cómplices que los K. Y cuando digo cómplices me refiero al ámbito de los que supuestamente están con el gobierno y los que están en contra del gobierno. Son todos parte del mismo juego. Bueno, ¿quieren transparentar esto? Vamos a un escrutinio definitivo, vamos a la apertura de las urnas, que todos aquellos que eventualmente puedan o podamos, porque esto no ha terminado, ingresar al Congreso, nos comprometamos con la boleta única, con buscar un sistema absolutamente transparente para los datos que tramite el correo, para un escrutinio que sea televisado, un escrutinio definitivo, ¿no? Y con eso tal vez empecemos a tener de a poco una democracia en serio, porque hasta ahora es un chiste. En el caso nuestro, ¿cómo sigue la lucha? Bueno, veremos finalmente qué hace la injusticia. Yo estoy en mi vida bastante acostumbrado a la injusticia de la justicia, pero ojalá que esto cambie. Pero en primer lugar, nuestro compromiso es contra el fraude y por la defensa del voto popular. Nuestro movimiento sigue avanzando. Nuestro movimiento triplicó su fuerza, aún con el fraude, en el 2021. Para el 2023, veremos qué pasa también con el país en ese transcurso. Miren, acá lo importante no es, en definitiva, el papel que yo ocupe o no ocupe dentro del frente. Ocuparé el papel que quieren mis compañeros y mis camaradas. Nosotros no estamos al servicio de una persona, sino al servicio de una causa. Y esta causa realmente se está multiplicando. Mañana, como nos decía hace un rato Alejandro César, irán 42, porque eso es el tope máximo, de fiscales para
intervenir en el caso bonaerense en la fiscalización definitiva y empezaremos a ver o no si aparecen las cosas extrañas que sospechamos. Y ojalá que el doctor Ramos Padilla, si realmente, como él dice, no tiene presiones, no responde al kirchnerismo, no es simplemente alguien puesto por el gobierno, habilite el cómputo definitivo. Nosotros sabemos que estamos yendo contra la corriente, sabemos que estamos peleando contra un sistema que no quiere que surja el patriotismo en la Argentina, que renazca el patriotismo en la Argentina. Perfecto. Sabemos que estamos peleando en el terreno más difícil. Sabemos que nuestros enemigos tienen que hacer lo que hacen los enemigos. Nada más que estos ya son el exceso de los enemigos, ni siquiera guardan los mínimos códigos. Reitero nuestro agradecimiento a todos aquellos que incluso en estas horas complicadas, me refiero a todos los líderes bonaerenses, a los cuales algunos los subestimaban y pensaban que porque habían venido del PJ o de otro origen, simplemente era una especie de aventura electoral. A estas horas de la noche, todos, por aquello de nuestro honor es la lealtad, todos, absolutamente todos, han reafirmado su pertenencia, su militancia, su compromiso con el Frente Patriota. Eso para mí, sinceramente, es casi ¿cómo les podría decir? Una alegría para el espíritu, es reafirmar que no nos hemos equivocado, es reafirmar que realmente tenemos un poder territorial a través de esa gente que realmente se multiplica en una base que sin duda más tarde o más temprano va a ser historia en nuestro país, pero también se los quiero agradecer de corazón, porque también nosotros, que siempre hemos sido un movimiento con una clara identificación ideológica, San Martín Rosas Perón, ustedes pueden entrar en frentepatriota.org, firmado por todo lo que fue el Consejo Federal, o lo que es el Consejo Federal del partido, en ese documento PDF, donde ustedes van a ver que nosotros planteamos una cuarta posición como heredera natural de la tercera posición planteada por el general Perón, donde para nosotros nunca ha existido, hablando del peronismo de Perón, una diferencia entre lo que consideramos como nacionalismo argentino y el peronismo de Perón. Sin duda, en el Frente Patriota existe gente que viene del núcleo del peronismo de Perón y existe gente que no es peronista, pero no es antiperonista. No sé si está claro. Cuando el Frente Patriota avanzó en la provincia de Buenos Aires, algún grupito por ahí se enojó, pero no por que no querían el crecimiento del partido entendido en función de sus intereses, sino porque odian al peronismo, porque son gorilas. Nosotros a nadie en el Frente Patriota lo obligamos a ser peronista, pero tampoco queremos antiperonistas. Nuestra línea es San Martín, Rosas, Perón y una nueva etapa, sin duda, el nacionalismo del siglo XXI. Perfecto. Pero el nacionalismo del siglo XXI está enraizado con el peronismo del siglo XX y con el proyecto o el modelo argentino para el proyecto nacional, como están enraizados con Rosas, como están enraizados con San Martín. Entonces, indudablemente, compañeros, también camaradas, estamos en una fase de crecimiento. En este momento estamos librando la batalla que debemos librar también en el orden judicial, no por intereses particulares, sino simplemente, reitero, para que se respete la voluntad popular, y veremos lo que sucede a nivel de la justicia en los próximos días. Pero hoy más que nunca, el Frente Patriota es una realidad de miles y miles y miles de voluntades en marcha, y reitero, más allá del papel que es absolutamente accesorio que me toque representar en el 2023, no dudo que esta va a ser la fuerza que en el 2023 va a comenzar a cambiar la historia argentina. En el próximo bloque vamos sin duda a analizar tal vez en más profundidad algunos de estos datos, pero para todos ustedes, como siempre, Dios y patria, viva Argentina.